las organizaciones de la sociedad civil se fortalecieron después del sismo del 85, cuando nos dimos cuenta como organizaciones que el gobierno no podía hacer cosas y que las teníamos que hacer nosotros. Y se demostró que el gobierno de Miguel de la Madrid en aquel entonces no tenía los elementos, y gracias a la sociedad civil se pudo hacer la reconstrucción. Y nos pasó lo mismo apenas en el 2017, otra vez. Entonces, el valor de las organizaciones de la sociedad civil es poder organizar, es poder ayudar a que la sociedad esté mejor organizada para poder resolver problemas que le atañen directamente a ella, que lamentablemente nuestro gobierno no tiene capacidad de hacer. Y no estoy hablando nada más de México. Voy a poner el caso de Canadá. En el mundo, primero hay ahorita como lo vimos apenas en una plática de lunes pasado, de esta semana, martes o miércoles, el espacio de la participación cívica se está reduciendo en muchos países. ¿Por qué se está reduciendo? Por un afán de controlar de los gobiernos y de tener un cierto totalitarismo o populismo. Pero hay populismo del lado capitalista, pareciera ser, como era Bolsonaro, pero también tenemos del lado izquierdista, como pareciera ser, que es el señor presidente que tenemos ahorita, o Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay de los dos lados. Entonces no es un tema de derecha contra izquierda, es un tema de totalitarismo, ya sea de derecha o de izquierda, ¿ok? Bueno, eso es un punto importante que tomar en cuenta. Hay pocos países en el mundo que están fortaleciendo a la sociedad civil. Uno de ellos es Canadá, por encima de Estados Unidos. Canadá apoya mucho más sus organizaciones porque entiende el valor de ellas. Te voy a poner un caso. En Canadá hay 206 fundaciones comunitarias. Fundaciones que atienden una localidad en específico, que son creadas por la gente de la comunidad con recursos locales para encontrar soluciones a los problemas locales. El gobierno de Estado de Canadá se ha dado cuenta que trabajar a través de ellas es más eficiente para él, como gobierno, que hacerlo a través de sus dependencias públicas. No puedo decir que en todo. Las dependencias públicas ponen muchas cosas, pero a veces la coordinación burocrática entre ellas es muy difícil. Y cuando quieren llegar, lo hacen más fácil a través de las fundaciones comunitarias, porque conocen el lugar específicamente. ¿Sí? Les da más de $600 millones al año a esas 206 fundaciones, de todos tamaños. ¿Sí? Pero además hay empresas que se suman a ese consejo de fundaciones comunitarias también para utilizar y hacer a través de las fundaciones comunitarias su responsabilidad social empresarial o sus fundaciones. Porque se dan cuenta que dicen, oye, si yo quiero atender todo Canadá, pues tendría que tener 105 personas, 120 personas en mi fundación, pues no es el chiste. Mejor trabajo, y nunca voy a llegar a entender bien lo que se necesita. Entonces, mejor trabajo a través de los actores locales. Entonces, esto es, te doy un big picture de lo que pasa. Ahora, vamos a poner números. Nuevo León tiene cerca de 765 organizaciones de la sociedad civil. Tenemos 5 millones de personas, 6 millones de personas, más o menos, ¿no? Chile tiene 14 millones de personas, tiene 65,000 instituciones. ¿Sí? El gobierno de Chile le entrega a la sociedad civil el 65% de los que la sociedad civil necesita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque han entendido que tienen que trabajar con las organizaciones de la sociedad civil. Argentina le entrega más que México, ¿sí? Que el gobierno. Pero también hay más fundaciones. Chile tiene más fundaciones que el mismo México, ¿sí? Si nosotros no hacemos un parangón con Estados Unidos, que tiene 330 millones de personas y tiene 1.100.000 organizaciones de la sociedad civil registradas como donatarias autorizadas, además hay otros no registrados, nosotros con 110 millones deberíamos de tener un tercio de 1.100.000. Deberíamos tener 333,000 organizaciones en el país. No llegamos a 15,000 registradas como donatarias autorizadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? Implica que nosotros mismos, por no tener una amplia gama de participación, de oportunidades para que la gente participe y asociativismo para participar,
pues le estamos dejando a otros acciones que hacen que nos manipulen y hagan lo que quieran. ¿Sí? Entonces, en realidad, no, una organización de la sociedad civil no es nada más ayudar al pobre. Sí, también, eso es muy importante. Y así empezamos, además, con la idea católica que tenemos, y le pongo así porque la idea católica que tenemos es la caridad, pero la caridad habla mucho más que nada más dar una limosna. La caridad habla de amor y se nos ha olvidado que la caridad es verdaderamente amor, ¿sí? Y que deberíamos de compartir y dar con otros. Entonces ese es un tema, por eso le pusieron filantropía. Ahorita si quieres hasta me meto en por qué nació la palabra filantropía, porque es interesante. Y entonces se nos olvida que tenemos que crear las estructuras para que la sociedad tenga capacidad de participar. Y entonces todos sabemos que nos falta participación ciudadana. Pues sí, pero no hemos invertido en ello. No hemos invertido lo suficiente para tener participación ciudadana. Queremos que hay que hacer participación ciudadana y ya lo dijimos, ¡pum!, van a salir así como del aire, ¿verdad? Pues no, hay que invertirle en esa parte. ¿Qué papel juegan las empresas para poder crear nuevas organizaciones? Las empresas, creo, a ver, primero, las empresas no están, como creo que fue mucho la visión anterior. Bueno, no es cierto, vamos a partir. Las empresas en esta ciudad, en 1930, 1940, 1950, eran hiperparticipativas en el bien de la sociedad. Llegaron los 80s y se les olvidó. El mercado cambió. Tuvieron que entrar en otras, esa es mi lectura. Tuvieron que entrar en otras cosas y se les olvidó que esta sociedad era de ellos también. Las empresas no son un ente allá, las empresas son tú, yo, aquí. Son vecinos, forman parte de tú y de mí, de la comunidad, ¿sí? Y se enfocaron, hubo un enfoque en el mundo de utilidades. Y dale utilidades a tus inversionistas, ¿sí? Aquí en Monterrey, el concepto de responsabilidad social nació en los 30s, no en los 2000s, como ahora lo creemos. Aquí había escuelas creadas por las empresas, clubes deportivos y de salud creados por las empresas, colonias creadas por las empresas, universidades creadas por las empresas, ¿sí? El Hospital Muguerza lo creó el señor Muguerza y le puso SA, pero nunca fue su intención ser una SA. Su intención era ser un hospital para la comunidad, porque no había donde hubiera posibilidad de que las madres se atendieran, las mujeres principalmente, ¿sí? Y lo hizo junto con las madres del Verbo Encarnado, que fueron las que trajo las del Colegio Mexicano ahora, o de siempre, que eran las que le ayudaban, ¿sí? Pero el Hospital Muguerza, que fue el primer hospital privado, no nació como una SA, o sea, la intención no era hacer una SA, la intención era hacer una organización que sirviera a la comunidad, ¿sí? Nos hemos enfocado muchísimo en el mercado y se nos ha olvidado que las empresas son parte de la sociedad y que si la sociedad no existe, bien, las empresas tampoco. Hay un dato que el otro día me pasaron, que es impresionante, que me dijeron que hay más policías o más guardias de seguridad en las empresas que las que tiene el Estado. Y como 8 veces a 1, ¿eh? Y dices, Dios santo, y si todos pusieran esos al servicio del gobierno, de todos, pues tal vez no tendrían que tener policías en su casa. Entonces, se nos ha olvidado que vivimos en una comunidad, en un territorio que todos interactuamos y que no estamos separados. Pues las empresas tienen un potencial enorme. Y también, a partir de hace, yo diría, 5, 6, 7 años, ha venido un cambio empujado por los mercados institucionales. BlackRock, por ejemplo, el fondo de inversión BlackRock es uno de los más importantes en esto, ha dicho, ya me di cuenta que pensar en utilidades de corto plazo y darme utilidades cada 3 meses y cada año me mete en otros problemas. ¿Cuáles? Que como no atendí el tema del clima, o como no atendí el tema de género, o como no atendí el tema de discriminación, luego cuando cambien las leyes llega y me dan una demanda. Y ahora con todo lo que gané antes, ahora tengo que pagar toda la demanda que tengo ahora. Y dicen, ya no.
Y hay un grupo de más de 200 empresas importantes de Estados Unidos y del mundo que tomaron la decisión de decir, ya no vamos a estar premiando las ganancias de corto plazo, vamos a estar premiando las ganancias sostenibles en el tiempo, de largo plazo, sin dañar el medio ambiente, sin dañar a la sociedad y con transparencia, gobernanza. Entonces el concepto de responsabilidad social cambió a lo que le llaman los principios ASG, ambiente, sociedad, gobernanza o gobierno corporativo, ¿sí? Pero nada más que la diferencia es que el RCE era una buena cosa a hacer, muchos lo entendieron como un tema de imagen, y la ASG o ESG ahora son, no, ¿quieres que te dé un crédito más barato? Enséñame cómo cumples con estos principios. Entonces el mercado ya los está forzando, ¿sí? Y no está pasando nada más a las empresas que están en la bolsa, están empezando a pasar a las empresas que están en la bolsa y los proveedores de esas empresas y cada vez más hacia abajo. Entonces, en realidad nos está forzando a tener que aplicar muchos de los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entonces ahora tendríamos que dar cuenta sobre ese tema también. Entonces las empresas tienen mucho que hacer. Claro, no es fácil. Entender la parte social, yo he ayudado a algunas empresas, o hemos visto cómo ayudar a algunas empresas a que entiendan la parte social y siguen, es que si doy donativos, es que no se trata de dar donativos. Está bien si los das, pero se trata de hacer un cambio en tu manera también de pensar. Y está el tema de género, y está el tema de discriminación racial, étnica, y sexualidad, ¿sí? Y religión, que ahora hay que quitarlos, y discapacidades también, nivel de capacidades. Entonces empieza a ser una cuestión mucho más compleja, más robusta. Entonces las empresas tienen mucho que aportar ahí. Ahora bien, dices, a ver, pero entonces ¿qué? ¿La empresa tiene que crear su departamento de responsabilidad social? Sí, pero no es que tenga que operar todo. Tiene que saber ser inteligente en con quién me asocio para hacer bien las cosas. Aprovéchate de las estructuras que existen en las ciudades donde hay para poder hacer mejor tu responsabilidad social. Pues ahí está el caso, por ejemplo, de lo que pasó con Unir y Dar en la época de la pandemia, que a la mera hora, interesantemente, se manejaron más de 350 millones de pesos ese año, ¿sí? Pero lo interesante fue que lo iniciaron dos vecinos, digamos, como tú y yo, que queríamos ayudar a nuestros abuelitos, ¿sí? Y Lencho le dice a Mauricio, oye, yo quiero comprar un ventilador para mi abuelita. Y dice, pero ¿y si nada más le compro para mi abuelita y las demás personas? Y vamos a ponernos a juntar a comprar respiradores. Y Mauricio le dice, espérate, pues, si no sabemos nada de hacer eso, pero ahí está comunidad. Entonces se acercaron dos vecinos y empezaron ellos el trabajo, y luego comunidad dijo, oigan, empresas, falta esto, y lograron manejarse 350 millones de pesos. O sea, tenían a más de 3,000 familias o 5,000 familias, no me acuerdo el número, que no tenían para comer porque habían sido despedidos, ¿sí? Y luego, ¿qué pasó de eso? Catcom lanza una iniciativa que dice, yo voy a pagar la escuela que mis trabajadores van para que puedan llevar a los niños y puedan empezar clases, porque esto no se puede quedar así. Y de repente le caen a Catcom una gran cantidad de empresas y le dicen, oye, Catcom, pues yo también. Y Catcom, espérame, si yo no soy especialista en crear escuelas, ni en manejar recursos. Pero ahí está comunidad, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está comunidad. Ahora, ese es un camino. El otro camino, ahí está el ICO. ICO es Y Contigo, que es el Centro de Fortalecimiento y Organización de la Sociedad Civil. Entonces, ¿cómo fortalecemos a que haya más y mejores organizaciones de la sociedad civil para que puedan brindar mayor cantidad de servicios a la comunidad? ¿Sí? Entonces, también es eso. Las mismas organizaciones tienen que tener un nivel más alto de profesionalización. Pero ¿por qué tienen un nivel bajo de profesionalización? Esa es la pregunta. Si son necesarias, ¿por qué tienen un nivel bajo de profesionalización? ¿Por qué? Porque no pagamos para hacer el trabajo bien. Las empresas y los donantes alcanzan a ver nada más hasta aquí. Yo quiero tantos niños, entonces yo nada más beco, o yo nada más les doy de comer, o yo nada más los atiendo en la casa cuna. Pues sí, pero hay otros gastos alrededor que para que suceda también se tienen que dar. Yo soy procurador de fondos profesional. O sea, yo voy y pido dinero a empresarios que utilizan a su empresa para darnos dinero.
pero es una decisión del empresario, pegada a su corazón, cosas que a él importan y a él interesan, y utiliza el mecanismo de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿el dinero de dónde proviene realmente? El dinero proviene del corazón del donante, no de la empresa per se, porque si yo fuera la empresa, al área de responsabilidad social, la empresa tiene un presupuesto así de chiquito. Y te lo digo de verdad, Pepe, he encontrado mucho más grandes donativos con personas que con las empresas. ¿Sí? Pero, ¿qué te puedo decir? 100 a 1, 20, 30 a 1, 50 a 1, ¿ok? Y no entendemos que hay que trabajar con las personas. Y además la belleza de trabajar con las personas es que les das oportunidad de que ellas puedan identificar qué es donde ellas quieren hacer el bien en su comunidad. Y eso hace que se involucre también, y eso hace que sienta cariño por su comunidad. ¿Sí? Entonces, en México también, según lo que yo he visto en la procuración de fondos, la mayor cantidad de fuentes de recursos están en las personas, no en las empresas. Pero también, como decía hace rato, como le falta profesionalización al sector de las organizaciones, entonces las organizaciones van a lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Ver cuando sale una convocatoria de una empresa o de una fundación empresarial y pedir ahí a través de un escrito que me dan un machote y lo hago. Y sí está creciendo esa parte, pero aún ahí hay oportunidad de dar más si visitas al empresario o si visitas al que es el que fondea la fundación. Entonces, más a través de personas. Desde 1995 más o menos, en Seattle, unos empresarios dijeron, estamos haciendo mal las cosas al dar dinero nada más para proyectos. Deberíamos de utilizar la lógica que utilizamos los inversionistas de riesgo con los startups, que es, te meto dinero, pero te acompaño en el proceso con tu marketing, con consejo, y te acompaño para que crezcas y desarrolles por beneficio mío, porque si le metí dinero, yo quiero que haya un retorno sobre mi dinero. Y entonces dijeron, vamos a utilizar lo que se llama inversión de riesgo filantrópica, ¿sí? Venture philanthropy. Vamos a invertir en organizaciones, pero para que puedan crecer y cada vez sean más profesionales, y entonces su impacto sea cada vez mayor, ¿sí? Y eso es algo que está empezando en Monterrey apenas. Empezó apenas hace 2 años, trayendo a una organización que se llama Latimpacto y está desarrollando este concepto. Oigan, vamos a invertir a que esto crezca. ¿Sí? Empresas que están entendiendo el concepto de este Venture Philanthropy o de inversión de riesgo, te voy a decir algunas, y algunas fundaciones. FEMSA lo está entendiendo, Fundación FEMSA. Lo está entendiendo Fundación Fomento Moral y Educativo. ¿Sí? Muy interesante el caso de FOME, porque son personas mayores que yo, pues, que están entendiendo este concepto y lo ven como una inversión sí de riesgo, porque no estás diciéndole atendí nada más 10 personas, sino estoy creciendo y eso tiene un cierto riesgo, si estoy arriesgando contigo, es lo que hace FOME. Fundación RISA, o el grupo RISA de Lucy y Bernardo y Mariana, que está entendiendo muy bien el concepto. Comunidad también se está metiendo. Ha sido fundamental Frisa con Carmen y Juan Emilio, y obviamente el papá de Carmen, entienden estos conceptos más hacia adelante. Cemex también entendió el concepto muy bien. Cuando estaba Marta Herrera lo veía de frente, veía que este era un camino. Ahora han cambiado un poco, no digo que no lo entiendan, pero han cambiado su postura. Arca también, que además tiene un compromiso social muy impresionante, por lo que conozco a las familias que ahí están, pero lo que escucho que dicen los empleados, es muy interesante ir a hablar con Guillermo ahí Garza, valdría la pena. Somos muy afortunados, todavía no permea suficiente. Hay un grupo de fundaciones que se están juntando alrededor de esto, que están tratando de entender esto. Ahí está Signus de Acero, creo que Ternium también, Comunidad forma parte, junto con RISA, el mismo gobierno del estado está entendiendo esto. Entonces ahí hay grandes oportunidades ahorita para Nuevo León. Monterrey es una ciudad muy dadivosa, yo creo que de historia
judía, sefardí, nos ha quedado que tenemos que invertir en nuestra comunidad. No estamos invirtiendo al nivel que la gente en Estados Unidos invierte, personalmente, pero sí estamos mucho más que en otras partes de la República. Yo soy de una familia donde mi mamá era del DF y mi papá era poblano. Y yo nací con muchas costumbres yo crecí con muchas costumbres del sur. A mí me costó muchísimo trabajo sentirme regiomontano. Me sentí regiomontano cuando, después de haberme ido de aquí 24 años, me di cuenta que aquí quería vivir. Y que aquí quería vivir porque los regiomontanos agarramos las cosas por los problemas por los cuernos, todo por los cuernos. Porque nos movemos rápido, ¿sí? Porque somos emprendedores, porque tomamos riesgo, ¿sí? Y porque tenemos una identidad que nos hace ser orgullosos de nuestra ciudad. También puedo decir que somos presumidos en algún momento y que nos creemos que somos la última cerveza del desierto, ¿sí? Que no lo somos, que nos falta humildad para querer aprender de más, que a veces decimos que Monterrey es la mejor ciudad de México. No es cierto. Ahorita somos la peor ciudad en contaminación del país, somos el número 28 en temas de educación. O sea, también nos falta criticidad hacia nosotros mismos para vernos encuerados y vernos donde estamos fuera de forma y donde deberíamos entrar en forma. En común, sumamos buenas acciones.